Hola, ¿qué tal? Soy Juan Villoro. Me da mucho gusto estar en la feria virtual del Zócalo. Siempre es interesante saber cómo alguien empezó a escribir, pero creo que la pregunta que antecede a esta es cómo empezamos a leer por gusto, porque para cualquiera que se dedique a la escritura, pues siempre está el antecedente de la pasión por la lectura. Para un escritor, leer es tan importante como entrenar para un deportista o ensayar para una bailarina. De modo que el momento fundamental para mí fue cuando me convertí en lector, no en lector obligado, que pudiera leer ocasionalmente un libro para la escuela o que de pronto podía descubrir una aventura. En mi infancia, la verdad es que hubo muy pocos libros que yo leyera. No fui para nada un niño lector. En mi casa había libros, pero todos ellos tenían que ver con temas que a mí me parecían muy aburridos, muy ajenos a mi experiencia. Libros de filosofía e historia, que eran los de mi padre, y libros de clásicos de la literatura y de psicoanálisis, que eran los de mi madre. No fue sino hasta las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, cuando yo tenía 15 años, que un amigo de la cuadra, Jorge Mondragón, me reveló algo que a mí me pareció sorprendente y casi escandaloso, y es que él había leído una novela. Me dijo que se llamaba De perfil, del escritor José Agustín. La novela está escrita en primera persona y ni mi amigo Jorge ni yo sabíamos que se puede escribir ficción en primera persona, de modo que pensamos que eran las auténticas confesiones de un adolescente. Y quiso la casualidad que esta historia se ubicara precisamente en el momento por el que yo estaba pasando, es decir, en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Es la trama de un muchacho que no sabe qué hacer con su vida y pasa sus días sin brújula, buscando algún sentido para la existencia y reflexionando, como él dice, en la inmortalidad del cangrejo. En esta historia él tiene un romance, enfrenta una situación crítica que es el divorcio de sus padres. Mis propios padres se habían separado, de modo que me identifiqué plenamente con ese personaje de José Agustín, con la ironía del idioma, con el gusto por jugar con el lenguaje coloquial y sobre todo con la mirada juvenil adolescente. Por primera vez sentí que la literatura tenía que ver conmigo. Hasta entonces pensaba que algo era literario si estaba prestigiado por una civilización remota, es decir, si se trataba de un romance, pues tenían que ser los amantes de Verona, Romeo y Julieta. Si se trataba de un conflicto, tenía que ser la guerra de Troya. Y de pronto José Agustín me demostró que lo cotidiano e incluso mi vida aparentemente intrascendente podía formar parte de la literatura. Fue una lectura en espejo y de algún modo este libro me raptó por primera vez y para siempre a la lectura placentera, ya no la lectura por obligación, sino la que yo podía seguir por gusto. Este fue el descubrimiento, pues, del mundo literario y me llevó de inmediato a escribir un texto. Me convertí en uno de los autores más incultos de la tradición, porque apenas había leído un libro por gusto y ya quería yo escribir algo. Escribí un cuento y con él me presenté al taller de Punto de Partida que coordinaba el escritor ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. Él tuvo la generosidad de aceptar a un discípulo de 15 años que no tenía idea de lo que estaba haciendo ahí. Permanecí 4 años en ese taller y bueno, así fue como empezó todo. Cada escritor tiene distintas rutinas de trabajo. Yo soy un animal diurno. Suelo trabajar en un horario como empleado de banco, empezando a 8:30, 9 de la mañana y terminando como a las 2, 2:30 de la tarde. Solo entonces siento, como diría García Márquez, que ya me gané el almuerzo. Mis rutinas tienen que ver con pocas cosas. Tengo la superstición de que si agito este llavero,
de algún modo estas llaves abren la imaginación. En un libro de budismo zen supe que hay ciertos recursos de esta disciplina que hacen que al mantener agitadas las manos se libere el pensamiento. Es también lo que ocurre con el rosario que los dominicos convirtieron en un método de oración y de meditación, o con el famoso Komboloi que se utiliza en Turquía y en Grecia. Entonces, tener ocupadas las manos me hace pensar que de alguna manera se abren puertas imaginarias. He colocado pequeñitas llaves de esas que se utilizan para los candados de las maletas, algunas moneditas, algunas cosas que me ayudan al tacto, y por supuesto mi viejo escudo del Necaxa, que está partido como mi propio corazón por las tribulaciones a las que nos ha sometido ese equipo. Creo que todo lo que hago deriva de alguna manera de este llavero. En una ocasión lo dejé sobre una mesa y mi hija Inés, que entonces tenía unos 6 años, lo tomó y dijo: he heredado el negocio de la familia. En efecto, el único negocio que yo puedo tener es este llavero y las historias que de él derivan. Creo que escribir depende sobre todo de estar alerta. En ese sentido, la muerte de un escritor tiene que ver con la pérdida de la curiosidad. Hay un relato, por cierto inconcluso, de Italo Svevo, que trata del famoso pacto entre Fausto, el gran sabio, y el diablo. Se acerca a Mefistófeles y le ofrece cualquier cosa a cambio de su alma, y Fausto se queda pensando, cansado, extenuado, y no se le ocurre nada que pedirle al diablo. Yo creo que esa es la muerte creativa, la muerte intelectual, que el diablo se aparezca y no tengas nada que pedirle. Por eso pienso que la curiosidad es la forma más importante de la motivación, una oportunidad de pedirle algo al diablo. La Ciudad de México es un tema inagotable para mí. Nací aquí y sigo viviendo. De manera curiosa, soy el único de mi familia que ha nacido en esta megalópolis y que continúa habitando aquí. Mi padre nació en Barcelona, mi madre nació en Yucatán, 2 lugares separatistas. No es casual que se hayan separado ellos bastante pronto, cuando yo tenía 9 años, y ninguno de mis 3 hermanos vive en la Ciudad de México, de modo que soy el que se quedó en el mismo lugar y con la misma gente, como diría el filósofo Juan Gabriel. Esta ciudad representa para mí muchos calvarios, muchas desesperaciones, muchas irritaciones, embotellamientos sin fin, trámites que parecen inagotables, pero también representa un estímulo creativo continuo, el sentido del humor de la gente, la capacidad de resistencia, lo que puedes ver como metronauta conviviendo con las personas, las manifestaciones a las que he ido apoyando la mayoría de las veces causas perdidas. Uno de los grandes cronistas de esta ciudad, Carlos Monsiváis, se describía como doctor honoris causas perdidas, y creo que muchos chilangos comparten esto. Publiqué hace poco un libro, El Vértigo Horizontal, una ciudad llamada México, que recoge precisamente un cuarto de siglo de crónicas sobre esta ciudad. Se trata de un territorio inagotable y, por supuesto, yo no acabé con él en El Vértigo Horizontal, pero traté de definir algunos momentos significativos de los últimos 50 años de expansión horizontal de la ciudad. Durante mucho tiempo este espacio fue básicamente un lugar de casas bajas. Había pocos edificios, como la Torre Latinoamericana, construida en 1956, y posteriormente la ciudad empezó a densificarse. Podríamos decir que se empezó a manhattanizar en algunos lugares como Paseo de la Reforma o Santa Fe, pero siguió siendo una ciudad básicamente horizontal. Por eso ese título, que proviene de una frase que no estaba destinada a la Ciudad de México, sino a la Pampa Argentina. El escritor francés Drieu de la Rochelle
llegó a ese país, lo llevaron a ver la Pampa y ante esa enorme extensión que se perdía en el vacío, dijo que era un vértigo horizontal. Normalmente pensamos que el vértigo ocurre hacia abajo, es un atributo de la gravedad, y sin embargo hay vértigos horizontales en espacios tan enormes como las arenas del desierto, la Pampa, un salar gigantesco o bien la Ciudad de México. Entonces he tratado como chilango irredento de captar a los personajes de esta ciudad, las historias, las colonias, los itinerarios, las pasiones y los dolores de este lugar que muchas veces he querido abandonar y al que regreso siempre. En alguna ocasión dije que la Ciudad de México era como la mujer barbuda del circo, porque cada vez que se habla de ella, sobre todo en la prensa internacional, se alude a alguno de sus principales defectos. Se dice es la ciudad más poblada, es la más contaminada, es la más peligrosa. Siempre se menciona algo extravagante, difícil de aceptar, como la barba de la mujer barbuda en el circo. Y sin embargo, nosotros acabamos, como ha ocurrido con algunos Don Juanes, Stravinsky hizo una ópera sobre eso, enamorados no de la mujer más bella, sino de la que más queremos, la mujer barbuda, la Ciudad de México. La literatura no tiene un papel en el mundo, tiene muchos posibles papeles. Yo creo que la literatura es una investigación sobre la vida, es un recurso para tratar de entender por qué estamos en el mundo y cuál es su sentido. La realidad no tiene ningún significado lógico aparente. El universo no puede para nosotros representar algo con un guión definido. Los científicos tratan de saber cómo evolucionó y las religiones tratan de darle un sentido trascendente a esto, pero todos los días nosotros nos enfrentamos con una realidad compleja, irresponsable, mal hecha, que de alguna manera nos queda a deber. Entonces, contarnos historias es una manera de soportar el peso del mundo, de soportar el peso de la existencia y de darle un significado que la existencia misma no tiene. Y para ello es fundamental investigar todo esto, investigar el misterio de estar vivos, las interrelaciones entre las personas, por qué ocurre algo que nos parece que tiene una cierta lógica o un sentido de la consecuencia. Algo sucede y por eso que sucedió ocurre otra cosa diferente. Y al mismo tiempo, la literatura nos permite captar unidades de sentido. Una historia es eso. Es algo que parece redondo, que parece completo y sin embargo se sustrae al flujo habitual de la vida. La pandemia me ha permitido, gracias al encierro, acabar algunos proyectos que venía yo arrastrando desde hace bastante tiempo. Soy un autor disperso y como tantos de mis colegas siempre me quejo de que no tengo suficiente tiempo para acabar las cosas. En el fondo muchas veces creo que me pongo zancadillas para no hacer lo que debiera e ir posponiendo numerosos trabajos. Pero bueno, finalmente han llegado a término varias cosas, entre ellas una novela que espero que se pueda publicar el año que entra. Casi siempre me he tardado 8 años entre una novela y otra. Esta vez no fue la excepción, pero con el plazo demorado para la publicación, pues aparecerá 9 años después de mi novela anterior, que fue Arrecife. También terminé la 4ª aventura del profesor Zipper. Cada cierto tiempo escribo una novela sobre este científico un poco loco que vive en Michigan, Michoacán, cultivando brócolis gigantes y haciendo inventos de manera gratuita. Entonces esta 4ª aventura se llama El profesor Zipper y las palabras perdidas y trata de una mafia académica que trata de apoderarse del lenguaje en beneficio propio y de utilizar las palabras de manera exclusiva. La gran metáfora del libro es que el lenguaje le corresponde a toda la gente, es patrimonio del pueblo, y entonces
el profesor Zipper en compañía del gran ilustrador Rafael Barajas el Luisgón, un gran escritor de cuentos para niños, Francisco Hinojosa, y de varios niños, organizan una rebelión para recuperar el lenguaje y que sea patrimonio de todo el mundo. Y por último, pues acabo de terminar una obra de teatro que se llama Hotel Nirvana y trata del momento en que México se convirtió en la sede mundial de la expansión de la conciencia en los años 60, cuando Timothy Leary, profeta del LSD, que había trabajado en la Universidad de Harvard y que ya estaba expulsado del circuito académico, llegó a México para fundar en Zihuatanejo una especie de club med de la mente, un hotel donde podía expandirse la conciencia, y la idea de él es que México podía ser la Suiza psicodélica, podía ser la gran reserva del uso controlado de los alucinógenos, y le dijo a las autoridades mexicanas: si ustedes no controlan y regulan el uso de las drogas, esto quedará en manos de los narcotraficantes. Sabemos lo que ocurrió y de eso trata mi obra Hotel Nirvana, que espero que la Compañía Nacional de Teatro pueda montar. 3 libros que se deben salvar. Bueno, yo creo que se deberían salvar prácticamente todos los libros, pero en este momento escojo uno muy emblemático sobre el tema, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Se acaban de cumplir 100 años del natalicio de este pionero de la ciencia ficción, y la novela de Bradbury trata precisamente de un mundo autoritario donde los libros están amenazados y los bomberos se dedican a quemarlos cada vez que los encuentran, y un grupo de personas, para resistir, decide encarnar los libros. Alguien se aprende la Odisea, alguien se aprende El Paraíso Perdido, y así sucesivamente se va salvando la biblioteca de la humanidad gracias a este trabajo de resistencia. Entonces es una celebración maravillosa de los libros. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel, y creo que este libro es uno de los que necesariamente tienen que estar preservados. Como escritor mexicano también recomiendo Pedro Páramo de Juan Rulfo, un libro inagotable, y creo que en estos momentos de pandemia en que muchas veces nos sentimos entre la vida y la muerte, podemos acudir a esta maravillosa metáfora donde los personajes están en un limbo sin poder llegar al más allá, están condenados a una situación intermedia porque la gente no hace lo suficiente por ellos. Creo que también el libro de Juan Rulfo es una gran metáfora política, porque estos personajes están excluidos de la historia, son tan pobres que no les puede suceder nada. Alguien podría rezar por ellos, alguien podría rescatarlos de ese limbo de Comala. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros, los que estamos fuera de ese universo y aún podemos decidir lo que acontece. Entonces, lo que nos está planteando Juan Rulfo es el tema inagotable de la exclusión de los desposeídos, de los que no tienen ni siquiera el derecho de que algo les suceda. Un libro que debe ser rescatado siempre. Y bueno, otro libro necesarísimo es el fundador de la literatura moderna, El Quijote, que no solamente es el pionero en la novela, sino también el pionero en la metanovela, es decir, en la historia que reflexiona sobre sí misma, porque los personajes se vuelven famosos por haber participado en las hazañas de la primera parte del Quijote y comentan la segunda parte. Al mismo tiempo, la obra incluye otro tipo de textos y está atribuida a un escritor árabe, Sidi Hamete Benengeli, lo cual es muy singular porque los árabes eran los enemigos en aquel momento. Recordemos que Cervantes combatió en la batalla de Lepanto, entonces le atribuye la autoría de su propio libro al adversario, al enemigo. Se trata de un gesto de inclusión maravilloso hecho desde la escritura, algo fundamental comparado a los persas de Eurípides, esa obra la más antigua que se preserva y en donde un escritor rinde tributo a las razones del enemigo. El libro de Cervantes en ese sentido
es un gran proyecto de la inclusión. El propio Cervantes decía: yo no soy el padre de la obra, soy su padrastro porque simplemente la adopté. La literatura está hecha entre todos, nadie puede ser único responsable de ella, ni siquiera Cervantes.